Hola, mi nombre es Marcela Mas, soy ayudante de trabajos prácticos en la Comisión 7. Hoy vamos a trabajar la identificación en Freud y en Lacan. Para plantear el tema de la identificación, vamos a centrarnos en un texto fundamental que es Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Vamos a detenernos especialmente en el capítulo 7 dedicado a la identificación y luego vamos a ubicar los planteos que hace Lacan al respecto, sobre todo en lo que atañe a la neurosis. En la introducción de Psicología de las Masas, Freud nos hace saber el propósito de este texto. Nos dice allí que va a revisar todos los vínculos, los que tenemos con, por ejemplo, los padres, los hermanos, los maestros, los amigos, la persona amada, ya que considera que la distinción entre psicología individual y psicología social o psicología de las masas pierde nitidez si se la examina, si se la considera a fondo. Nos dice a su vez que en la vida anímica del individuo, el otro cuenta como modelo, como objeto, como auxiliar o como enemigo. Queda subrayada entonces la relación del individuo con el otro. Vamos a ver cómo lo trabaja Freud, justamente esa distinción, cómo logra subrayar que esa distinción no es tan nítida a continuación en el capítulo 7. Bien, en este capítulo que acabo de mencionar, Freud detalla 6 tipos de identificaciones. La la primera es la identificación primaria, en verdad, así es como la llama en el texto El yo y el ello. Luego va a considerar la identificación al objeto amado, luego al objeto odiado, la identificación a la situación, la identificación que se da en un tipo de homosexualidad y finalmente la identificación en la melancolía. No nos vamos a detener en las dos últimas, ¿sí? Los vamos a ver en otra ocasión. Bien, en el capítulo 7 entonces, Freud nos dice que el psicoanálisis conoce la identificación como la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona. Es esta identificación primaria con el padre la que desempeña un papel importante en la prehistoria del complejo de Edipo. En el texto El yo y el ello nos dice que se trata de una identificación directa e inmediata, más temprana que cualquier investidura. En el capítulo que estamos examinando, define a esta identificación primaria como oral canibalística e indica que el caníbal no devora, sino aquello que le gusta, aquello que ama. Podemos dejar por fuera entonces de este tipo de identificación la identificación con la suegra, ¿no? En sentido canibalístico. Bien, resonará aquí seguramente el texto La negación, que ya hemos visto en el conjunto temático anterior, justamente en el punto de la incorporación. ¿Por qué? Porque se trata de eso, de la incorporación del padre. Es en esta misma línea que ubicamos el texto Tótem y Tabú. Recuerden eh, cómo, cómo relata Freud ese mito y especialmente parece que hay que hacer una relectura del banquete totémico, ¿sí? De las consecuencias que podemos extraer del banquete.
Bien, los puntos que vamos señalando apuntan a ubicar la identificación como mítica, como una identificación estructural. Les recuerdo aquí que cada vez que Freud habla de lo primario, ¿sí?, está haciendo una alusión justamente a lo mítico, ¿sí? Bien, Freud señala entonces que en la identificación en la que se toma al padre como ideal, contribuye a preparar el complejo de Edipo. A través de esta identificación, el sujeto entra en el Edipo y puede constituir las identificaciones secundarias, ¿sí? En rigor, las que mencionamos antes son todas secundarias respecto de la identificación primaria. Muy bien. Luego de haber definido a la identificación primaria, se propone dilucidar el nexo entre la identificación y los síntomas neuróticos. Y se sirve de un ejemplo que ya hemos revisado, que hemos trabajado ampliamente en las comisiones, que es el de la tos de Dora. ¿Para qué? Para examinar justamente la identificación secundaria. Nos dice que esta identificación está soportada por un lazo libidinal previo y que se construye alrededor de un único rasgo tomado de la persona amada u odiada. Es decir, se trata de una identificación edípica parcial. En lo que respecta entonces a la identificación con el objeto odiado, que en el caso de Dora es con la madre, nos dice que esa identificación anuda el deseo y el castigo, ¿no? Freud dice allí: realiza la sustitución de la madre bajo el influjo de la conciencia de culpa. Y a continuación nos encontramos con una frase que da cuenta justamente de este anudamiento. Dice allí: has querido ser tu madre, ahora lo eres en el sufrimiento. Consideremos ahora la identificación al objeto amado. Aquí nos dice que la identificación reemplaza la elección de objeto. La elección de objeto ha regresado hasta la identificación. Esto es, el yo toma sobre sí las propiedades del objeto. Ubiquemos el movimiento que indica aquí. Esta identificación con el objeto amado se produce luego de haber abandonado la elección de objeto incestuosa. Quiere decir que conserva el amor al padre reprimido, vestido con los ropajes de la identificación. Podemos incluso decirlo de otro modo. El amor al padre no lo vamos a buscar a nivel de los dichos. Recuerden que Dora no hace más que hablar pestes del padre, ¿sí? Sino que la dimensión del amor al padre la vamos a ubicar, justamente la vamos a encontrar en la identificación. Avanzando un poquito más en el texto, Freud detalla un tercer tipo de identificación, que es aquel constituido a través de la prescindencia de cualquier lazo libidinal previo. Se trata de una identificación que se sustenta en un poder o querer ponerse en la misma situación que la otra. En la página 101 dice: uno de los yo ha percibido en el otro una importante analogía en un punto, luego crea una identificación en este punto.
Entonces, la identificación por el síntoma, nos dice Freud, pasa a ser así el punto de coincidencia entre los yo. Va a llamar a este tipo de identificación histérica, y es la identificación que liga los individuos de la masa con el conductor, con el líder. En el capítulo siguiente, que está dedicado al enamoramiento y la hipnosis, nos dice que en el enamoramiento el objeto se pone en el lugar del ideal del yo, dando como resultado un empobrecimiento de la libido yoica, ¿sí? A diferencia de la libido que se deposita en el objeto, ¿sí? Se empobrece el yo, se magnifica al objeto. Esta situación ocurre en todos los enamoramientos, ¿sí? Donde uno ve al otro perfecto, sin ninguna falla, y con el paso del tiempo uno podría decir que todos nos encontramos en mayor o menor medida haciéndonos una pregunta, que es: ¿qué le di a este salame o a esta salame? Bien, en respecto entonces de este empobrecimiento de la libido, Freud nos dice que la diferencia que va a ubicar entonces entre lo que ocurre en la identificación y en el enamoramiento reside justamente en lo que ocurre con la libido. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que en la identificación el otro, ¿no? El yo se va a enriquecer, ¿sí? Por la introyección del objeto. Y en el enamoramiento lo que vamos a ubicar es que justamente sucede lo contrario. El yo se empobrece y, como dije hace un ratito, se magnifica al otro. Bien, hacia el final de este capítulo encontramos que define a la masa como una multitud de individuos que han puesto un objeto, uno y el mismo, en el lugar del ideal del yo, de su ideal del yo, a consecuencia de lo cual se han identificado entre sí. Muy bien, pasemos ahora a ubicar algunas trazas respecto de la identificación en Lacan. El modo en el que Lacan lee la identificación propuesta por Freud lo lleva a situar que hay identificación porque no hay identidad. Creerse uno es ilusorio. Hemos estudiado esto en el estadio del espejo. Recordarán que el yo se constituye a partir de la imagen del semejante, se constituye como otro. Pero esta identificación imaginaria requiere de la intervención del eje simbólico, donde situamos al ideal del yo para sostener y regular esa identificación imaginaria. Quiero hacer una muy breve mención al seminario 9, que es justamente un seminario que Lacan dedica íntegramente a la identificación, y la breve mención reside en ubicar que va a tomar el rasgo único que habíamos ubicado en la identificación al objeto amado u odiado para proponer un concepto que es el rasgo unario, ¿sí? Justamente lo que va a trabajar es el que no hay identidad. Bien, volvamos entonces a la identificación histérica. Para Lacan, la identificación no se da de yo a yo, sino que se trata de una identificación de deseo a deseo. Es decir, en la medida en la que reconozca en el otro los índices de su propio deseo, se producirá la identificación. Los remito nuevamente a leer entonces el ejemplo que da de las chicas del pensionado.
Para finalizar, me voy a referir a la identificación viril, tomando como apoyo el capítulo del seminario 3, la pregunta histérica, y además de eso, intervención sobre la transferencia. Hubo varias intervenciones. Debemos partir entonces de la afirmación freudiana respecto de la ausencia de representación del órgano femenino. Es por esto mismo que el misterio sobre la feminidad, que atañe tanto a la mujer como al hombre, va a tener un tratamiento particular. Lacan, en el seminario 3, nos dice que preguntarse qué es ser una mujer, qué es una mujer, no es lo mismo que serlo, y que justamente se lo pregunta porque no se llega a hacerlo. ¿Cómo responde la histeria a esta pregunta? Lo hace a través de la identificación al padre. Esta identificación al padre es una identificación estructural en la histeria. Entonces, a través de esa identificación imaginaria con el hombre, se intenta responder sobre el misterio de lo femenino. Se busca que un hombre diga sobre qué ve en una mujer. Es una respuesta que le otorga la matriz imaginaria, ¿sí?, que da una versión de la mujer a expensas del padre, ¿sí? En el caso de Dora, la versión que otorga esa matriz imaginaria es la de un objeto imposible de desprender de un primitivo deseo oral. De este modo, se maldice lo femenino porque queda reducido a un objeto de la pulsión. Bueno, me detengo aquí. Cualquier consulta pueden hacerla a mi mail, que es masmarcela@hotmail.com. Muchas gracias.